En este momento, jurídicamente hablando, o en esta parte de la investigación, el señor Mauricio Fernandini, habiéndose acogido a la confesión sincera, no va a tener un resultado porque todavía no estamos en el juzgamiento, ni tampoco estamos en la sentencia. La confesión sincera va a ser valorada por un juez de investigación preparatoria, pero va a ser ya en la sentencia, no en este momento, Pedro. En las últimas horas, fíjese cómo termina generando mucho el tema fiscal. El nombre de Mauricio Fernandini terminó cobrando más relevancia dentro de estas investigaciones del Ministerio Público por el tema de las coimas que se habrían pagado en el Ministerio de Vivienda para acceder a beneficios económicos con el fondo Mi Vivienda, pero de mala manera. Cerca de 10 millones de soles es el monto total de lo que habría ofrecido Sara Goray, según la información de la Fiscalía, para poder ser beneficiada con este fondo Mi Vivienda. Sin embargo, el caso de Mauricio Fernandini cobra relevancia por el rol que él habría terminado finalmente ejerciendo. No solamente se trataría de alguien que lleve el dinero de la corruptora al corrupto. No solamente sería alguien que haya llevado el dinero de la coimeadora al coimeado. No solamente sería ese puente de tránsito del dinero mal habido, sino que habría fungido también, por ejemplo, de entrenador para entrevistas en medios de comunicación, lo que se conoce como un media training, y que él había dado media training a funcionarios del Fondo Mi Vivienda. Y un poco para entender del por qué exactamente por allí se le termina vinculando mucho más con esta actividad criminal, es que necesitamos hablar con un penalista, porque, por ejemplo, uno podría decir media training es un comunicador, bien podría dar media training, normal. Hay comunicadores que dan esas capacitaciones a personas de forma privada o a políticos que quieren incursionar dentro de una carrera mucho más grande para que puedan desenvolverse en medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos de un media training de alguien que estaba ligado a Sada Goray, que era el que llevaba la plata de la coima y que además capacitó a los funcionarios que fueron designados a consecuencia de esa coima, ya esto suena como un esquema de organización criminal finamente integrada. Y sobre eso también, por ejemplo, se conoce que la Fiscalía terminó encontrando más información que aquella que Fernandini no entregó. O en todo caso, encontrando información que iba en sentido contrario a lo que Fernandini terminó proporcionando. Y eso que él se sometió a la figura de la confesión sincera para que de esta forma pueda recibir un beneficio de reducción de pena ante una posible condena que podría recaer sobre él. Y se estima que Mauricio Fernandini particularmente podría recibir hasta 15 años de prisión. Tendría la disminución por la figura de confesión sincera, según lo que la Fiscalía señaló en esta audiencia, que ha sido nuevamente postergada para el próximo lunes. Ya no alcanzaría beneficio penitenciario alguno para Fernandini, por cuanto o no dijo la verdad o ya no quiso declarar. Porque también surgió otra información en esta audiencia de que cuando él fue intervenido el último 7 de julio en esa detención simultánea que se hizo a Sada Goray como a Mauricio Fernandini, cuando él salía de la sede de la Embajada de Estados Unidos, él fue llevado en esa detención preliminar y se negó a hablar. Es lo que señala la Fiscalía o señaló la Fiscalía en esta audiencia recientemente dada en los últimos días y que va a ser retomada el próximo lunes en horas de la mañana. En la comunicación estamos con Alex Guerrero, abogado penalista del Estudio Fuentes, para hablar sobre ese tema. Doctor Guerrero, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte y conversar sobre este tema tan interesante en el caso de la señora Sara Goray con el periodista Mauricio Fernandini. A tus órdenes, Pedro. Sí, por favor, Guerrero. ¿Por qué cobra mucha relevancia el tema de Fernandini, siendo él un puente de tránsito solamente de la plata de la coima? ¿Por qué ahora su nombre termina siendo fundamental dentro de este esquema, doctor Guerrero? Bueno, Pedro, estamos hablando de que la Fiscalía maneja lo que hoy se conoce como la tesis, ¿no? O sea, que significa la teoría del caso de una organización criminal enquistada dentro de lo que fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, con respecto
a los contratos, ¿no?, que se han dado a determinadas empresas. Y para hablar específicamente de la empresa de la señora Sara Goray, que naturalmente no han sido contratos, digamos, lícitos en el tema de las convocatorias de licitaciones. Y por ella misma habló anteriormente que entregó millones de soles, mucho dinero, para verse beneficiada con el tema de licitaciones en el tema del Ministerio de Vivienda para la construcción de viviendas para personas pobres. Entonces el personaje, en este caso, del señor Mauricio Fernandini, toma relevancia importante dentro de la investigación fiscal, puesto que él también ha estado, en mi parecer, como un cómplice con respecto a estas dádivas o este dinero que iba, pues, de tránsito para la corrupción, para que esta empresa, la señora Sarore, se vea beneficiada con estas licitaciones. Es importante tener en cuenta que lo que diga el señor Mauricio Fernandini dentro de la investigación fiscal, ojo, remarco, dentro de la investigación fiscal, va a ser muy, muy importante, repito, porque va a coadyuvar a la investigación y sobre todo a conocer cómo realmente se dio el iter criminis. El iter criminis significa cómo se ideó, cómo se planificó y cómo se ejecutó. Porque, Pedro, estamos acá frente a un delito consumado. No es que ha habido de repente un tema de tentativa, sino que se consumó. Es por eso que mencionaba hace un momento el desarrollo del delito, ¿no? Primero se organiza, se piensa y luego, pues, obviamente se ejecuta. Y es lo que ha sucedido acá. Estamos frente a un tema de organización criminal y naturalmente se tiene que saber y conocer, esa es la tarea de la Fiscalía, cómo ha sido todo el desarrollo de este hecho delictivo y quiénes han participado. Ya, doctor Guerrero, sin embargo, dentro de esa estrategia que pueda tener la Fiscalía, el hecho de decir en audiencia que Mauricio Fernandini ya no podría recibir una reducción de su pena por cuanto no está colaborando como tiene que ser, no de información completa, además se negó a hablar, no es desalentar precisamente la obtención de información, porque si Mauricio Fernandini dice, bueno, si no me van a dar ninguna reducción de pena, ¿qué sentido tiene que hable? Mejor no hablo, mejor me callo, o mejor intento confundir. Ya no tiene mayor asidero el hecho de que me digan, ya no tiene reducción de pena. ¿Para qué entonces voy a seguir declarando? Si me van a condenar con la pena máxima que la Fiscalía podría pedir. Claro, Pedro, lo que ocurre es que hay que distinguir las dos figuras procesales penales. Una cosa es la confesión sincera y otra cosa es el colaborador eficaz. Entiendo que la defensa del señor Fernandini ha optado por la confesión sincera y eso pasa ya por un tema de estrategia de defensa. Como comprenderás, la Fiscalía tiene su propia estrategia y también la defensa del señor Fernandini y de la señora Sara Goray también tiene su propia estrategia. De lo que tengo conocimiento por los medios de comunicación que ustedes informan, el señor Fernandini con su defensa ha optado por el camino de la confesión sincera, que es distinto a la colaboración eficaz. Porque la rechazaron, doctor Guerrero, porque le habían rechazado esa figura de colaboración eficaz. Por eso, justamente al ser rechazada esta figura de la colaboración eficaz, figura procesal penal, que tiene dos ejes importantes, Pedro, para una persona que está sometida a una investigación fiscal y sobre todo con una participación activa, como ha tenido el señor Fernandini en este caso. Es, uno, la reducción de pena o la excepción de la pena, cuando estamos hablando de colaboración eficaz. Eso en doctrina se conoce como el derecho penal premial. Significa yo te premio porque tú estás colaborando con la justicia, estás colaborando con la investigación. Pero esa colaboración no solamente es hablar, decir, no, tal persona, cual persona, no, sino que el colaborador eficaz, que en principio se llama aspirante a colaborador eficaz, no confundamos, porque acá escucho que muchas veces se habla de colaborador eficaz cuando en realidad el término correcto y la posición de un primer momento de una persona sometida a una investigación que decide colaborar con la justicia se llama aspirante a colaborador eficaz, que luego se va a convertir en un colaborador eficaz cuando solo y únicamente haya aportado prueba, evidencia para la investigación.
prueba y evidencia comprobada y corroborada por la Fiscalía. Ujú. Ahí sí estaríamos hablando de un colaborador eficaz. Ya. Entonces, esta figura, como te acabo de decir, Pedro, de la colaboración eficaz, es digamos, una alternativa interesante que tienen las personas que están investigadas. Y es una herramienta procesal penal que ha sido un bastión de la Fiscalía para descubrir y obviamente avanzar en sus investigaciones de personas que están investigadas por delitos de corrupción o de crimen organizado. Y la figura de la confesión Ujú. sincera, que es otra figura procesal penal, es distinto. Simplemente me acojo a la confesión sincera y digo todo lo que he hecho, correcto, todo lo que he desarrollado en el delito, y por eso ya va a ser evaluado por un juez en el momento de la condena, si va a haber reducción de pena o no va a haber reducción de pena. En este momento, jurídicamente hablando, o en esta parte de la investigación, el señor Mauricio Fernandini, habiéndose acogido a la confesión sincera, no va a tener un resultado porque todavía no Ujú. estamos en el juzgamiento, ni tampoco estamos en la sentencia. La confesión sincera va a ser Ujú. valorada Exitosa. por un juez de investigación preparatoria, pero va a ser ya en la sentencia, no en este momento, Pedro. Ujú. Ahora, doctor Guerrero, el tema de Fernandini termina pasando por un nivel de participación que tuvo dentro de ese esquema. Ha sido más allá de un tercero en el esquema de corrupción, una pieza fundamental para que eso termine concretándose, porque recordemos además que él terminó rentando el tema del departamento donde se reunían, él terminó viendo los contactos para que de esa forma se pueda canalizar la coima. De una u otra manera había cierto acceso privilegiado que él tenía en su momento, pero él no es el de la plata, él no puso la plata en la coima. Pero según la tesis fiscal, le quiero preguntar a usted su interpretación. ¿Él tuvo una participación más relevante que la de un actor de reparto? Naturalmente, Pedro, y en esto tenemos que tener claro, eh, tenemos que señalar que el tema de autoría y participación, que tiene que ver ya dentro naturalmente de la investigación, porque la fiscalía tiene que decirle al juez, él es autor directo, este es autor mediato, este es coautor, estos son partícipes dentro de una complicidad primaria o secundaria, ¿correcto? La fiscalía tiene que ir con esa decisión ante un juez. Entonces, quiero que me permita simplemente hacer un poquito de docencia en el Ya. tema de autoría y participación. Fíjate, Pedro, ¿quién es el autor directo, el que tiene el dominio del hecho? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que Roberto tiene un arma de fuego en la mano y está por dispararle a María. Él, Roberto, al tener el arma de fuego, tiene el dominio del hecho, ¿correcto? De él depende si la mata o no la mata. Únicamente de él, Exitosa. exclusivamente de él. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de una coautoría, significa que la coautoría previamente tenía que haber un acuerdo, un pacto entre los que están participando del hecho criminal o del delito, si lo quieres llamar. Entonces, para ubicar bien la participación del señor Mauricio Fernandini, tenemos que saber si él ha participado desde un principio en toda esta negociación corrupta que ha habido inquistada en el Ministerio de Vivienda. Si él ha participado de un primer momento con la señora Sara Goray y con otras personas más, ya no estaríamos hablando de un cómplice primario, sino estaríamos hablando de una coautoría. Ujú. Y la coautoría significa, ¿qué cosa? En primer lugar, un reparto de funciones, un reparto de roles, un reparto de trabajo. Acuerdo previo. Eso tiene que ser parte de lo que la fiscalía tendrá Ujú. que establecer, obviamente, en su teoría del caso. Bien. Y además, Pedro, cuando estamos hablando de una coautoría, como podemos decir, hay dos clases de coautoría que la doctrina maneja y que se ha manejado en varios casos ya. Una coautoría ejecutiva y una coautoría no ejecutiva, por ejemplo. En la coautoría ejecutiva son los que van a ejecutar el hecho. Y la coautoría no ejecutiva es el pensante
el que idea el delito, pero no participa en la ejecución del hecho. Bien, doctor Guerrero. El tema nos quedó bastante claro y le agradecemos su participación y su explicación y su opinión sobre este hecho que viene siendo aún dilucidado en instancia judicial frente a una posible prisión preventiva. Muchas gracias. Ha sido el abogado penalista del Estudio Fuentes, Alex Guerrero, conversando con nosotros.